Pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Vengo desde España y vengo con la certeza absoluta de que la mejor parte del viaje va a ser poder compartir, escuchar, como nos acaban de decir los ponentes anteriores, entrenar esa escucha que tanta falta nos hace, ¿no? Porque venir aquí no es para lucir ningún tipo de erudición, que ciertamente no tengo, ¿no? Mi único mérito para estar aquí posiblemente sea estar implicado en una aventura que a mí me ha parecido fascinante, que se llama Los médicos de Macondo. Es un tocho impresionante, como pueden ver, un buen ladrillo de 650 páginas que reúne un poco mi tesis de doctorado. En principio, mi dedicación profesional era la antropología forense. Yo me dedico a estudiar los restos humanos que aparecen en diferentes necrópolis históricas en la zona de Cádiz, en España, de época muy diversa, desde megalitos prehistóricos, enterramientos de la Edad del Bronce, sobre todo muchos de época romana, porque la Gades romana llegó a tener una importancia muy grande en la geografía, en la geopolítica de la Hispania romana de entonces, ¿no? Y algunos enterramientos también de tipo medieval, islámico y demás, ¿no? Pero en un momento dado, debo decirles además que la mayor parte de los restos no había todavía en la facultad ningún almacén donde pudiéramos ir acumulando esos restos para estudiarlos y tuvieron que estar en mi casa. Es decir, que le tuvimos que hacer un hueco entre un hueco de la escalera, en un baño que no estaba fuera de uso. Incluso yo esto no sé si debo decirlo porque me parece un poco fuerte, pero como tenemos ya cierta sintonía, había incluso 2 fenicios debajo de la cama de matrimonio de recién casados que compartía con mi mujer. Por fortuna tengo una mujer muy complaciente en ese sentido, muy comprensiva, y ella pues no notó ningún tipo de verdad, ni además, pues el personal que bebía en las cajas rígidas pues era unos restos bastante tranquilos, no alborotadores, ¿no? Amantes del silencio como nosotros mismos también. Es curioso el parecido enorme que tienen a veces los cementerios con las bibliotecas, ¿no? Yo cuando entro en un cementerio a veces tengo la sensación de que entro en una biblioteca. Primero por el silencio que reina en estos 2 lugares, ¿no? Y en segundo lugar también porque tengo la sensación de que la información está perfectamente ordenada en estantes muy bien clasificados, ¿no? En donde uno, si se acerca a ellos con el respeto debido y con el conocimiento necesario, pues puede extraer una información preciosa, ¿no? Y agradecer, además, que esa información esté escrita en los huesos de otras personas, ¿no? Que vienen pues, a hablarnos de su propia historia. Bueno, pues esta fue mi tesis de doctorado, que iba inicialmente a orientarse por este terreno de los huesos. Cambió radicalmente cuando falleció la persona que me estaba dirigiendo ese trabajo. Y entonces decidí también dar un giro importante a mi trabajo de investigación y acudir a la obra Sin orillas, ¿verdad?, de Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura en el 82. Y que sorprendentemente, pues yo cuando estudiaba medicina, cuando era un joven estudiante de medicina, pues solía acudir a dedicar un rato por las tardes a leer algo. Me parecía que era una buena manera de romper con el cientifismo, con el rigor, con la rigidez científica, ¿verdad?, de las clases de la mañana. Escaparme un poco, ¿no?, a ese territorio de las ficciones, de la imaginación. Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando me encontré que en las páginas de García Márquez se volvían a aparecer
los temas que yo había estudiado por la mañana en la facultad. Digo, esto no puede ser, esto debe ser algún tipo de trastorno mental que yo esté teniendo de ver medicina dentro de la obra de García Márquez, que no va sobre medicina, va sobre el amor, va sobre la soledad, va... Pero sin embargo ahí aparecían una enorme cantidad de personajes médicos. Y pienso en concreto, por ejemplo, en el doctor Juvenal Urbino, de El amor en los tiempos del cólera, que prácticamente tiene un papel protagónico, básicamente, ¿no? Y también había sobre todo una enorme fidelidad a la hora de describir cuadros clínicos, intoxicaciones, por ejemplo, la que abre El amor en los tiempos del cólera, una intoxicación por cianuro. Primer capítulo, primer párrafo de la novela, se describe una persona, el cadáver de una persona que ha muerto intoxicado por ácido cianhídrico. Y la forma en que describe el aspecto del cadáver parece sacada de un manual de toxicología. Está hecho con un rigor clínico extraordinario. Y claro, siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que no tenía formación médica, sino que, bueno, él estudió Derecho y ni siquiera consiguió terminar sus estudios, los dejó en tercero, y después se dedicó al periodismo y a la literatura? ¿Cómo puede ser que alguien como él, sin demasiada formación médica, tenga esa extraordinaria solvencia y ese extraordinario rigor, ¿no?, a la hora de abordar las cuestiones médicas, ¿no? Bueno, todo eso me llevó, como profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de Cádiz, a tratar de llevar la literatura también a las aulas. Y veo que es un tema, y me encanta que sea así, que es un tema que se ha repetido también aquí esta mañana a lo largo de las distintas intervenciones, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que la literatura puede ser un elemento formativo para las nuevas generaciones de profesionales sanitarios? En el sentido de que son capaces de entrenar la empatía, son un verdadero gimnasio de empatía. Uno puede perfectamente identificarse con los personajes, incluso sin sentir la culpabilidad que a veces se nos hace creer a los propios profesionales de la salud, de que nuestra profesión tiene que lidiar con el rigor y con la objetividad y que uno no puede, tiene que apartar los sentimientos, ¿no? Había un cirujano que decía siempre, tú entras, lo arreglas y te vas. Como una forma de decir, no te impliques jamás emocionalmente con el paciente con el que estás. Entras, lo arreglas y te vas. Como diría también un fontanero, posiblemente, ¿no? Entras, lo arreglas y te vas. Bien, hay también otra cuestión que me ha hecho pensar mucho desde el mundo de la docencia, ¿no? Y es el hecho de cómo el profesor jamás puede ser un libro. Lamentablemente creo que en muchas ocasiones hemos querido ser profesores que se parecen mucho a un libro, en el sentido de que exponemos la información perfectamente estructurada como aparece en los libros, en el sentido de que centramos todo nuestro papel en transmitir información a otros. Es decir, la información del catedrático, del profesor adjunto, ¿no?, del profesor de prácticas, es fundamentalmente transmitir una información. Claro, eso tiene ahora un inconveniente grave. Y me alegro de que la inteligencia artificial lo esté poniendo en evidencia. La inteligencia artificial hace eso mucho mejor que nosotros. Por tanto, quitemos a los profesores y pongamos en su lugar a la inteligencia artificial, porque a la hora de transmitir información a lo mejor puede ser más eficaz que nosotros. Quizás esto nos sirva para replantearnos cuál es la verdadera misión del profesor, que no es la de transmitir información, como ha sido tradicionalmente, sino que ha sido la de la motivación, la orientación, dirigiendo al alumno hacia lo que realmente es fundamental y lo que es accesorio, lo que puede ser útil y lo que es mera erudición inútil, ¿no?
o como depositario de un relato de experiencia profesional que puede ser realmente útil para los alumnos, ¿no? En ese sentido, siempre he admirado un proyecto que se llama el proyecto de las bibliotecas humanas. No sé si ustedes han oído hablar de esta iniciativa. Fíjense, en algunas bibliotecas participan a veces, organizan sesiones de bibliotecas humanas. Consiste en lo siguiente: uno va a una biblioteca pública y saca un ejemplar del libro que le interesa, ¿no? Y simplemente lo lee. Pero de vez en cuando uno se encuentra en esas bibliotecas que han habilitado un espacio nuevo, que es el espacio de la biblioteca humana, en donde uno no se encuentra libros, sino que se encuentra al otro lado a una persona sentada delante de una mesa y esperando una conversación. Tú puedes acercarte, sentarte delante de esa persona y escuchar su relato. Es como una historia encuadernada en piel humana. La mayor parte de las veces nos vamos a encontrar a lo mejor con un inmigrante que llegó en patera y te cuenta toda su travesía de Ulises hasta llegar a la otra orilla. Todos los sueños que tenía ahí acumulados y a lo mejor la decepción de comprobar que esos sueños no se están cumpliendo como esperaba, ¿no? Una persona que ha padecido un cáncer largo, duro, y que viene a contar su historia. Una persona que ha sobrevivido a una ruptura sentimental en el que había depositado toda su ilusión de una vida compartida y que de repente ve que aquello se traiciona, se rompe, ¿no? Y el mundo se le viene encima, ¿no? Y viene a contar cómo el ave fénix ha podido resucitar de esas cenizas, ¿no? Eso, la inteligencia artificial no lo podrá hacer nunca, porque es una tarea esencialmente humana. Recuperemos esas habilidades que no están en la mano de la inteligencia artificial y pongamos la inteligencia artificial al servicio de los seres humanos. En vista de que mi experiencia con la literatura fue tan positiva, hasta el punto de creer por un momento que cuando me preguntan, bueno, ¿de qué trata la obra de García Márquez? Yo casi siempre les digo, la obra de García Márquez trata de medicina, es un tratado de medicina, ¿cómo va a ser, no? Y entonces en el libro yo lo que cuento básicamente es cómo realmente hay todo un botiquín dentro en donde aparecen remedios de farmacia, pero también remedios de la herboristería indígena, ¿no? Todos ellos perfectamente bien fundamentados. Había un amigo médico mexicano de García Márquez que se dedicaba a sustentar con rigor documental, histórico, ¿no? Cada uno de los medicamentos tradicionales y de las plantas de uso medicinal que aparecen, por ejemplo, en Cien años de soledad, ¿no? El paico contra el mintiasis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues todo eso lo documentaba este hombre que formaba parte, ¿verdad?, del grupo de profesionales. Yo le comentaba hace un momento a algunos amigos cómo pues tuve en una ocasión la oportunidad de encontrarme en París con el hijo de García Márquez, con Gonzalo García Barcha. Y le pregunté precisamente eso. Le dije, bueno, Gonzalo, ¿cómo tu padre, qué asesor médico tenía para que le ayudase a resolver este tipo de cuestiones que resuelve tan magistralmente, ¿no? Y él me decía, mi padre no tenía un asesor médico. Mi padre tenía un equipo médico en permanente vigilancia, a los que llamaba de día y de noche, o daba la lata a horas intempestivas para preguntarle, bueno, ¿cómo podría yo matar a este personaje pero que me dure 3 capítulos, ¿no? Y entonces el amigo médico, pues déjame, a ver, voy a consultarte y tal, ¿no? Y al cabo de los 2 días lo volví a llamar y dice, mira, yo creo que lo mejor es, ¿no?, el cianuro, o lo mejor es el arsénico para este caso. Y en otras ocasiones le preguntaba, ¿y cómo podría yo matar a este otro pero que sea una muerte rápida para que, ¿no?, para que lo resolvamos? Pues entonces el otro también pedía unos días para pensarlo, ¿no? Y bueno, no os podéis imaginar lo apasionante que ha sido perseguir a estos individuos, ¿no?
y pedirles que por favor me cuenten en qué punto concreto han ayudado a García Márquez. Ha sido como revivir otra vez todas aquellas historias, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo leo algunas de las obras de García Márquez de nuevo, pues sé que detrás no está solo García Márquez, sino que hay todo un equipo de profesionales, ¿no? Detrás, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones, y es algo que hemos podido comprobar en nuestras charlas de esta mañana, ¿no? Ver cómo la medicina es también un arte narrativo que se parece mucho, ¿no?, a las narraciones de ficción. Nosotros escribimos también historias, los médicos también escribimos historias. Lo que pasa es que nos gusta llamarlas historias clínicas, pero son exactamente historias como las demás. La forma en que las contamos nos define como gremio profesional. En el sentido, por ejemplo, de que el tiempo de esas narraciones tienen también un tiempo, ¿no?, en donde nuestros tiempos se llaman agudo o crónico, ¿no?, dependiendo de si el proceso sucede de una forma rápida, ¿no?, o lenta en el tiempo. Tenemos también distintos personajes. Entre esos personajes está el paciente, que como su propio nombre indica, es un personaje generalmente pasivo, que incluso cuando citamos su testimonio en la historia clínica, nos dicen, pero cítalo entre comillas, para que quede claro, ¿no?, la diferencia entre el arte serio del narrador, que es el médico, y el arte cuestionable y sospechosísimo, ¿verdad?, del paciente, que lo indicaremos entre comillas, ¿no? Hay un papel activo también, hay personajes activos. La enfermedad posiblemente, como causa lesional, posiblemente sea ahí el papel protagónico, pero también el médico, ¿no? El médico que no solamente es el narrador, sino que muchas veces se quiere convertir en protagonista de la propia historia, ¿no? Y el que finalmente cuenta cómo es el final, si es un exitus letalis o es un exitus vitalis, ¿no? Hay también multitud de... Bueno, quiero decir, cuando citamos entre comillas el testimonio de los pacientes, ¿verdad? Es lástima porque yo me he encontrado con pacientes que son capaces, a pesar de que el dolor, como hemos dicho aquí en algunas de las intervenciones, es siempre una experiencia bastante inefable y es difícil encontrar palabras para expresarla. Cuando nos encontramos con ese tipo de dificultad inefable, solemos echar manos casi siempre de la metáfora y solemos decir, es como si, ¿no? Parece como si, siento como si, ¿no? Siempre es el como si, ¿eh?, porque no sabemos muy bien cómo decirlo, ¿no? Yo recuerdo siempre a una paciente que tenía una pancreatitis crónica y ella decía, siento como un joe que joe, decía, ¿eh?, para hablar un poco de ese dolor sordo y continuo. Me pareció una expresión extraordinaria. Y García Márquez también resume algunas expresiones que me parecen magistrales. Por ejemplo, habla de un estreñimiento de cemento armado. A mí me parece una expresión magníficamente bien traída, porque no solamente dice de cemento armado, es decir, uno casi siente, ¿verdad?, la dificultad de evacuación que supone un estreñimiento así, ¿no? O, por ejemplo, era una paciente, para describir una paciente asmática, dice, la habitación era demasiado pequeña para que la paciente pudiera respirar, ¿no? Esa sensación de falta de aire, de hambre de aire que sienten típicamente las personas asmáticas. También respecto a los géneros, en medicina hemos sido muy variados, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates, desde el siglo IV a.C., pues ya inauguró dos grandes géneros médicos de literatura médica, ¿no? Uno de ellos es el aforismo. Pequeñas, ¿verdad?, sentencias. No tengo ni abierto el libro, así que voy a abrirlo porque hay una sección en este ladrillo ilustrado, ¿verdad?, que tengo en mis manos.
no tengo ninguna dificultad en hacer publicidad del libro, ninguna dificultad ética. ¿Saben por qué? Porque solo se puede conseguir en Colombia, con lo cual no, no tengo ningún prurito personal, ¿verdad?, en decir estoy haciendo publicidad. No puedo hacer publicidad porque no se puede vender aquí, ¿no? Solamente estamos intentando que el libro llegue a España. Con mucha dificultad todavía no lo hemos conseguido y de momento solo lo distribuye la Fundación García Márquez en el puerto de Santa María. Por ejemplo, siguiendo un poco la tónica del aforismo que inauguró Hipócrates, ¿no? Pero que después ha habido también grandes cultivadores, ¿no? Especialmente en España hubo Ramón Gómez de la Serna, se caracterizó por lo que llamaba greguerías, que son una especie como de aforismos llenos de una ironía humorística muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, entre las que aparecen en García Márquez hay metáforas muy curiosas relacionadas con la fisiología humana. Por ejemplo, las yemas de los dedos son antenas digitales. El cuerpo es una aventura química. O, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera dice: Florentino Ariza se compró una peluca tan parecida a su cabello original que él mismo temía que se le erizara con los cambios de humor. El corazón tiene más cuartos que un hotel de putas. O, por ejemplo, un cartel que aparecía en los tranvías de Bogotá y que García Márquez recuerda de su niñez. Dice, en el tranvía aparecía un cartelito que decía: si no le temes a Dios, témele a la sífilis. El tensiómetro es el único reloj que marca con exactitud la hora de levantarse. Las inyecciones es lo mejor que se ha inventado para alimentar a los médicos. La pediatría es la especialidad más honesta, porque los niños solo se enferman cuando en realidad están enfermos. A otros médicos se le mueren tantos enfermos como a mí, pero conmigo se mueren más contentos. Y luego hay uno que se hizo realmente famoso en El amor y otros demonios, que dice: no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. El sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. Y luego uno que se ha hecho también muy conocido: el día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Sobre la memoria hay una enorme cantidad de testimonios. Es un tema que le preocupaba siempre a García Márquez. En su familia había un estigma que se transmitía de generación en generación, y saben también que en 100 años de soledad pues hay una epidemia, ¿verdad?, de desmemoria y de insomnio, ¿eh? Dos patologías, digámoslo así, que están relacionadas de alguna manera. Hoy hemos conseguido adivinar que detrás de esta asociación había un médico español que vivió el exilio de la Guerra Civil en México, el doctor Fernández Guardiola.
el doctor Fernández Guardiola dedicó toda su vida a estudiar las conexiones entre la memoria y el sueño. Y entonces el doctor Fernández Guardiola vivía en Cuernavaca, en el departamento que estaba justo al lado de García Márquez, y bueno, pues muchas madrugadas pues tomaban juntos hasta altas horas, ¿no? Tomaban alguna copa juntos hasta altas horas, o bien el doctor Fernández Guardiola, que hacía unas paellas magníficas porque era de origen valenciano, pues a veces invitaba, ¿no?, al vecindario a tomar aquellas paellas, y siempre eran lugares para una conversación extraordinaria, ¿no? Pues hoy sabemos que probablemente Melquiades, ese gitano que aparece en Cien años de soledad, esté inspirado probablemente en la figura de Fernández Guardiola. El hecho incluso de que el doctor Fernández Guardiola pasara muchas horas al día encerrado en un cuartito en donde había un gato al que él tenía colectado un electroencefalograma, y él seguía el registro electroencefalográfico de aquel gato durante sus horas de vigilia y de sueño, era un poco como lo que le pasa a Melquiades, ¿no? En el cuarto de Melquiades, aquel en donde estaban tratando de descifrar los pergaminos interminables, ¿no?, que hablaban un poco de la historia de Macondo. Bueno, básicamente lo que yo quería contarles también es el hecho de que aparte de los aforismos, otra de las maneras en que Hipócrates pues contaba o hablaba sobre medicina, pues era la cuestión que tiene que ver con lo socrático, ¿no? Es decir, siempre nos han dicho que las 3 preguntas hipocráticas eran: ¿qué le pasa?, ¿desde cuándo?, y ¿a qué lo atribuye?, ¿no? Y son las preguntas que seguimos haciendo al paciente, ¿no? Pues esa conversación hipocrática pues ha quedado también como un reflejo propio de la historia clínica hasta nuestros días, ¿no? Bien, yo lo que quería fundamentalmente es que esto no se convirtiera en una conversación, en un monólogo, ¿verdad?, aburridísimo, sino que a mí me encantaría escucharles a ustedes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo he procurado transmitir a mis alumnos esta posibilidad de que la literatura se pueda convertir en un instrumento, un buen instrumento para la formación médica. No sé si ustedes han probado también algo parecido, ya sea profesionalmente, ya sea en su propia formación médica, y ver de qué forma podemos, se me ha ocurrido en el folio que les he pasado, recoger algunas de las obras que tradicionalmente se suelen presentar como obras de interés para los estudiantes de medicina, en donde hay una gran cantidad pues, de autores muy diversos. Yo creo que esa lista evidentemente está incompleta. Aquí esta mañana se han citado otros muchos autores que no están ahí, y que estoy seguro de que también desde el mundo del cine, como nos acababan de explicar, ¿verdad?, hace un momentito, también se pueden extraer pues estructuras ficcionales de un extraordinario interés para la reflexión, ¿no? Yo les señalaría, sobre todo porque para mí han sido importantes, les señalaría a don Pío Baroja. Don Pío Baroja, que era médico, que se formó en Madrid, ¿no?, y que su obra El árbol de la ciencia pues es fundamentalmente autobiográfica. Fue escrita en 1911 y nos cuenta pues la historia de un estudiante de medicina con mucha inquietud racionalista, ¿no?, que se llamaba Andrés Hurtado en la ficción, y sobre todo en conversaciones muy filosóficas con un tío suyo, que es el doctor Iturrioz, y que es más bien una persona de mentalidad vitalista.
Con lo cual es curioso porque Pío Baroja consigue así enfrentar, mediante dos personajes, a las corrientes vitalistas con las corrientes racionalistas, ¿no? Y surge un diálogo de extraordinario interés, ¿no? Tenemos también ahí a Brodsky, Brodsky, que murió, como saben, de SIDA en 1996, y que tiene una frase que a mí me pareció muy fuerte, ¿no? Pero muy real. Él decía, la muerte no es como la alopecia. La alopecia uno tiene que soportarla en vida. La muerte no tienes que soportarla, ¿no? En vida. Desaparece cuando tienes que, ¿no? que ser protagonista de ese sufrimiento. O bien, como creo que se ha citado aquí también, la doctora Elizabeth me parece que citaba también a Bulgakov, ¿no? Y su adicción a la morfina, su cuento Morfina, cuenta también pues el descenso a los infiernos de este escritor y médico, ¿no? O por ejemplo la obra de José Comas, que fue periodista del diario El País y que fue corresponsal del diario en Berlín, ¿no? Y como cuenta también su experiencia personal, ¿no? en la historia del linfoma. O Conan Doyle, que seguro que ustedes lo recuerdan por las aventuras de Sherlock Holmes, ¿no? Que era oftalmólogo, pero que llegó un momento en que tuvo tanto éxito como escritor que cerró su consulta de oftalmología porque era mucho más rentable, ¿verdad?, dedicarse a aquellas obras de Sherlock Holmes. Lo curioso, y no sé si saben, es que el personaje de Sherlock Holmes, a pesar de que nos lo pintan como, bueno, pues como un detective, en realidad era originalmente un médico. Era el doctor Bell, ¿no? Quizá eso explique también la enorme afición en las historias que aparece de Sherlock Holmes por la química. Está continuamente haciendo pequeños experimentos químicos. Realmente es que era un profesional de la medicina el que estaba detrás de ese personaje. Un profesional que además era gran aficionado a la ornitología y que tenía la enorme capacidad de una habilidad para la observación muy fuera de lo común. Conan Doyle fue alumno suyo y fue alumno colaborador y decía, yo era el que hacía pasar a los pacientes a su consulta. Tenía la ficha del paciente en la mano y él era capaz de sacar más información solo contemplando al paciente, su manera de andar, la manera en que iba vestido y el modo en que se expresaba, de la que yo tenía en mi propia ficha. Es decir, yo era el poseedor de la información completa del historial del paciente. Y el profesor Bell, el famoso que escribió, el de neurólogo que describió la parálisis facial de Bell, pues ese señor tenía la facilidad de decir, el cinturón que usted lleva, ¿no?, es de un regimiento de infantería que estuvo un tiempo en la India. Usted ha pasado mucho tiempo en la India. Sí, sí, efectivamente. Y el pobre Conan Doyle intentando mirar en la ficha dónde estaba esa información que acababa de salir allí delante mágicamente y que ni siquiera aparecía consignada allí. Le desesperaba aquello. Él tenía una profunda admiración y también una profunda envidia por alguien que era capaz de sacar información de la nada, ¿no? Bien, hay también otra figura que a mí me parece especialmente interesante. Me ha llamado mucho la atención cuando he estado escuchando a los ponentes de esta mañana, porque he sido consciente en ese momento de que muchos de los personas que aparecen aquí, de los autores que aparecen aquí, fueron médicos que tuvieron que pasar por la experiencia de la enfermedad. Y eso los convirtió en otro tipo de personas diferentes. Cambió radicalmente su perspectiva. Muchas veces yo creo que la petulancia, ¿verdad?, que a veces fomentamos en la profesión médica, tiene que ver con que miramos la enfermedad desde arriba y no desde abajo. Y esto yo creo que deberíamos tener la certeza, ¿verdad?, de que en cualquier momento la historia puede cambiar y tenemos que mirarla, tenemos que ser buenos pacientes. Los médicos solemos ser muy malos pacientes, ¿no?
no solemos ponernos la confianza en manos de otros, sospechamos de que las propuestas que está haciendo no son las más adecuadas, queremos para nosotros un camino personal, ¿no?, ya prefijado y no el camino común, ¿no?, de todos los pacientes, ¿no? Y yo creo que esta lección es interesante y pienso a lo mejor en Calaniti, al final, ¿no? Dice que recuerda que vas a morir, vive, ¿no? Es un neurocirujano norteamericano que de repente un día descubre que no solamente tiene un cáncer de pulmón, sino que tiene un cáncer de pulmón con metástasis ya en grado 4. Bueno, ¿y qué visión tiene desde la medicina, ¿no?, encontrarse de repente siendo paciente? Bueno, pues lo que yo pretendía esta mañana aquí es sobre todo que tuviéramos la oportunidad de hablar de libros y de hablar de lo que los libros nos pueden enseñar. Hay una obra curiosa de Vargas Llosa que se llama La verdad de las mentiras. Y cuenta un poco cómo en algunas ocasiones la ficción puede ser un modo indirecto de contar una verdad que no se puede contar con otro tipo de palabras. Pues desde ese punto de vista también, aparte del de la gimnasia de empatía, yo he procurado que los alumnos se acerquen, los alumnos de medicina, se acerquen a la obra de García Márquez y a cualquier obra literaria en general con esa sensación de que puede ser útil para su formación. Bien, pues yo creo que lo mejor es que entre todos podamos comentar, si les parece, estas ideas, quedarnos con algunas, hacer eco de otras, ¿no? Y si quieren, alargamos la lista con sus propias sugerencias, ¿no? Como, no recuerdo cómo te llamas, has hablado, ¿verdad?, del cine. Bueno, pues yo creo que la lista debería alargarse también a lo mejor con la obra cinematográfica extraordinaria. Yo soy un gran aficionado a Oliver Sacks, he sido un gran lector de Oliver Sacks. Recuerdan que se han llevado muchas de sus obras al cine, especialmente Despertares, ¿no? Con el uso de la dopa, ¿no?, en algunos pacientes neurológicos, ¿no? Y como pues aquello pareció que iba a ser una solución esperanzada, ¿no? Lo admiro también mucho porque tiene un libro que les recomiendo encarecidamente y que aparece ahí citado, que se llama El tío Tungsteno, en donde nace su vocación científica. Se ve nacer la vocación científica de un gran neurólogo como era él. Tenía un tío suyo que hacía bombillas de tungsteno, es decir, las bombillas de wolframio, que es como generalmente lo llamamos también aquí, ¿no? Y entonces, pues, su tío tungsteno le hablaba de los metales y fue el que le inculcó una pasión reverencial por la química, hasta el punto de que el doctor Oliver Sacks todos los fines de semana se iba al British Museum para ver el sistema periódico, ¿no? La tabla periódica, que además él decía que tenía una pequeña muestra, un muestrario de cada uno de los elementos. Decía que aquello le producía ese orden absoluto, que era el orden del universo, expresado en un muestrario, ¿no? Le daba una devoción extraordinaria. Es más, llega a decir, ni siquiera en las noches de Hanukkah, él que era de familia judía, sentí yo una devoción tan grande como la que sentía contemplando el sistema periódico. Bueno, es un libro delicioso, porque está hecho además desde una sinceridad desnuda. Tenía un hermano que era esquizofrénico y él no escatima ningún detalle controvertido de cómo él vivió traumáticamente aquella situación y cómo probablemente aquello le marcó también el momento de elegir la neurología como dedicación profesional una vez que se fue desde Londres a Nueva York. Yo les pediría entonces que, bueno, pues que interviniéramos, no sé si hay algún micrófono por ahí a mano y si no, pues pasamos por aquí, ¿no?, para poder...
Voy a buscarte el micrófono si está por aquí. Y si no, este mismo, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo es tu nombre? Perdona. Mi nombre es Carlos. Carlos. Soy psicólogo y, bueno, para comenzar me gustaría agradecerle por la perspectiva que ha aportado usted respecto al tema de la narrativa y de la salud. Ya son dos enfoques que, claro, como a todos los que nos hemos reunido acá nos llaman la atención. Y, bueno, a mí en mi caso particular me resonó bastante prácticamente todo el recorrido que hizo, desde hablar de los cementerios, de hablar de García Márquez, seguir hablando un poco sobre el rigor científico que puede expresarse dentro de la ficción y todo. Y claro, yo en mi caso soy psicólogo y ahí en ese punto me gustaría hablar un poco respecto a cómo la disciplina de la psicología ha ido bebiendo bastante respecto a conceptos de la mitología. Así como se puede tomar rigor científico para componer ficción, también en el caso de la psicología hay hartos cuadros, por no llamarles trastornos o no simplificarlo tanto con la palabra diagnóstico, que provienen de la mitología griega, como por ejemplo el narcisismo, el complejo de Casandra, el complejo de Edipo, el de Electra. Hay otros temas donde también se como que se superponen como la historia de la narrativa con algunos otros aspectos más oscuros, por ejemplo la palabra sadismo, que se viene un poco del nombre del Marqués de Sade, y en ese caso, más que una pregunta o que un comentario, simplemente quería como introducir eso desde la perspectiva de la psicología. En la psicología siempre estamos como hablando de historias de personas, de que de repente hay personas que, lo que comentaban en las ponencias anteriores, el caso, por ejemplo, de las cuidadoras, que en muchos casos no son las protagonistas de su propia vida. Personas que se sienten muy secundarios como en la vida de otros, personas que al contrario tienen un delirio como de protagonismo, que necesitan estar siempre como en el centro de atención, porque de lo contrario no se satisfacen dentro de su ego. Entonces, claro, quería comentarle más que nada eso, porque esas referencias igual no son tan médicas como desde lo físico, pero la parte de la salud mental igual quería como ponerla sobre la mesa y agradecer por sobre todo la exposición que nos ha dado este día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. No sabes el vértigo que yo sentí la primera vez que me acerqué a la obra de Jung y escuché hablar de los arquetipos, ¿no? Y del inconsciente colectivo. Me pareció la sensación vertiginosa de quien se acerca al abismo de un acantilado o algo así, diciendo, me temblaban las piernas, digo, realmente algo de esto debe haber, ¿no? Y me pareció algo que me estaba acercando a algo sagrado, en definitiva. Bueno, muchas gracias por la presentación, por esta lista de libros. Soy Macarena Barros, venimos de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Y solo para agregar, a mí hay dos libros que me han marcado mucho en lo personal con respecto a la experiencia de duelo y que aún no he tenido la oportunidad de trabajarlo con estudiantes, pero creo que están muy bien relatados por mujeres. Uno, Joan Didion, que habla se llama El año del pensamiento mágico, no sé si lo han leído, pero ahí habla muy bien sobre la experiencia de acompañar a morir, porque muere la persona abruptamente, digamos, y lo que pasa en ese duelo. Y bueno, Isabel Allende con Paula, que también trata esa experiencia, ¿cierto? Además que en un contexto clínico y eso quería aportar. Me ha llamado la atención lo que decía antes Carlos, porque alguien que ha estudiado la obra Paula me hablaba posiblemente de que era una sospecha personal, no quiero dogmatizar en ese sentido, pero de que probablemente Isabel Allende fuese una de esas personas que necesitan sentirse protagonista del sufrimiento de otro. Esa es la sensación que él captaba desde el relato de Paula. Es decir, era una forma de hablar de ella
hablando de su hija, lo cual, si sirve como catarsis, está bien. Es decir, me parece que si eso a ella la libera de algún fantasma, me parece correcto, ¿no? Pero a lo mejor sería bueno poner, ¿no?, el acento, ¿no?, en el que está sufriendo, ¿no?, en lugar de ponerlo en uno mismo como un ejercicio de... No sé, no he profundizado en la obra de Paula, pero este fue un profesor, además, que lo está utilizando en las clases en la Universidad de Salamanca, y utilizan la novela como para, bueno, una biografía más bien, ¿no?, de la enfermedad de su hija. Muchas gracias, Macarena. Sí, acá. Hola, mi nombre es Nicolás Morales. Yo quería, no sé, agregar a la lista algunos autoras chilenas que, bueno, no sé si conoce a Roberto Bolaño. Claro. Tiene un cuento en El Gaucho Insufrible que se llama Literatura más enfermedad igual enfermedad. Y hay una escena que siempre recuerdo que habla de esta sala de espera, como de los ambulatorios, que sería como un consultorio acá, como de las conversaciones de las personas, de las mujeres sobre todo en los ambulatorios, ¿no? Eso en Bolaño. Después hay un médico chileno que es bioticista, oftalmólogo, que sufrió una enfermedad neurológica y que escribió su experiencia, su mala experiencia en el sistema de salud privado en Chile, que se llama Miguel Cotó. Y él escribió este libro que se llama El Padeciente, que después se hizo una película también. Y es bien interesante. Bueno, Cotó tiene una forma también un poco, a mi gusto, como un poco difícil de leer, ¿no? Como que pone muchos conceptos, mucha teoría dentro de su propio relato en primera persona, pero recomiendo igual mucho el libro, y la película también quedó, según mi criterio, bastante bien. Hay otra escritora chilena que es la Lina Meruane, que ha escrito bastantes obras que se podrían relacionar también como con la autobiografía, la enfermedad, sobre diabetes, sobre diferentes cosas. Después, ya yéndonos como más para atrás, igual dentro de los escritores más del siglo XX, inicio del siglo XX, Blest Gana escribió Loco Estero. En la literatura también de Manuel Rojas también encontramos referencias a Santiago, el escenario al exterior del psiquiátrico. Como que en el fondo creo yo que en la literatura chilena podemos encontrar bastantes referencias. Muchísimas gracias. Nicolás, ¿verdad? Sí. Okay. Hola, buenas. Soy Diego, soy estudiante de medicina todavía. Más que nada, primero agradecer la oportunidad de la charla. Se ha estado hablando de temas bastante interesantes. Considero que la literatura y la narrativa en general siempre han sido una oportunidad de conectar con experiencias en las que no siempre el individuo tiene el vocabulario necesario para expresar en el momento en que se están viviendo. Un ejemplo que recuerdo ahora mismo, por ejemplo, es mi profesor de literatura. En primero medio tendríamos todos mis compañeros 15 años, en que él, muy bien intencionado, nos dio a leer El extranjero de Camus y La metamorfosis de Kafka. Y claro, él, muy bien intencionado, nos trató de dar un texto con múltiples capas de significado, uno hablando desde la perspectiva de un hombre que claramente está dentro del espectro autista, en El extranjero, y un texto que claramente, si uno lo lee como un adulto, habla sobre la depresión, pero en la que, ya sea porque carecíamos de los recursos con el tiempo o porque nos faltaba un sustrato en ese momento en el que éramos incapaces de detectarlos. Ya yo, como adulto, con 25 años, los leí de nuevo el año pasado y dije, claramente esto va sobre depresión, y no lo entendía. Claro. De ahí las dos recomendaciones, por lo menos para la lista, de El extranjero de Camus, La metamorfosis de Kafka. Y son experiencias que suelen vivirse cualquier persona y que hay veces que son incapaces de detectarlas desde el punto de vista del protagonista de la situación. Yo mismo pasé por una depresión que no supe reconocer hasta que leí un libro de fantasía, El archivo de las tormentas, que no se lo recomiendo porque es extremadamente largo, en que yo no supe identificar en el que necesitaba ayuda, en que estaba pasando por un momento difícil, hasta que leí 700 páginas de Kaladin, un hombre que también
había un médico que se volvió soldado y que terminaban esclavizando, y hasta no ver reflejados mis mismas sensaciones, mismo pensamiento, el decir, estoy mal y necesito ayuda. Es muy sorprendente, Diego, esa capacidad que tienen los libros de abrirse como un espejo y poder reflejarnos. A mí me parece que eso debemos aprovecharlo muchas veces, sí. Porque además ponen en común también lo que nos une, ¿no? Es lo que nos... Sobre la metamorfosis también es importante recordar que para García Márquez fue un descubrimiento. Un compañero de la pensión en Bogotá, mientras estaba estudiando primero de Derecho, le prestó el libro de la Metamorfosis y Gabo se quedó absolutamente alucinado. No fue a clase, se quedó sin ir a clase hasta no terminarlo. Y se quedó absolutamente asombrado diciendo, ¿pero se puede contar esto? Él pensaba que había que contar historias creíbles, que historias reales, ¿no? Y entonces fue Kafka el que le dijo, puedes imaginar lo que quieras, incluso que una mañana, después de un sueño intranquilo, amaneces convertido en un insecto. Hola, buenos días. Bueno, agradezco mucho el espacio para conversar estas cosas. La verdad, yo creo que es como un remanso de reflexión dentro de todas las rutinas que muchos y muchas tenemos. Mi intervención viene como por dos lados. Uno es que, pensando en algunas recomendaciones, a mí hace un tiempo me viene preocupando también, obviamente, la forma en la cual uno como profesional de la salud acoge de mejor manera las historias de las personas con las cuales trabaja y a quienes conoce, pero también cómo uno como profesional las va procesando dentro del sistema en el cual también funcionamos, con las infraestructuras, las lógicas de organización que tiene el sistema sanitario, que yo creo que son también bien opresivas. Y en ese sentido me gusta mucho, y he indagado en narrativas que también reflejan el trabajo dentro de los sistemas de salud. Y ahí la primera recomendación que a mí se me viene es justamente de Kafka, que es Un médico rural. Es un relato que no tiene más de 6 o 7 páginas, pero que es, a mi juicio, sumamente denso, y tiene un montón de cosas, porque en realidad es básicamente la psique de un médico que trabaja en el campo a principios del siglo XX y que lo llaman para ir a atender a un paciente a su casa. Y en realidad estamos todo el rato en la mente de este doctor que piensa una cosa y piensa otra cosa, y en realidad el cuento yo creo que va de la cantidad de responsabilidades que asume el profesional de la medicina o que se le cargan a esa persona, y que también es legítimo que esa persona no quiera asumir. O sea, tiene una responsabilidad social, está la familia que también está preocupada y le asigna como esta responsabilidad salvífica de que tiene que salvar al enfermo, que es, en este caso en el cuento es un hijo. También está el poder un poco de manera muy explícita del profesional de la medicina de justamente legitimar ciertas cosas. En el cuento lo que pasa es que el médico llega a la casa, ve al enfermo, que es un niño, le dicen tiene esta herida en el costado, y el médico dice no tiene nada. Y dice, bueno, y dentro de la reflexión que hace él, es nuevamente me han llamado por algo que no tiene nada, que no es nada, a las 3 de la mañana, en medio del frío del invierno, y después la familia le dice no, pero por favor vuelva a verlo, y él vuelve a verlo, lo examina mejor, y hay una herida gigante en un costado del niño. Entonces, si bien lo había mirado antes, en realidad la enfermedad no había aparecido hasta que él la había decretado, básicamente, que yo creo que tiene mucho que ver con la lógica de la jornada, que es de la injusticia epistémica y ese concepto. Y de ahí el cuento se vuelve una fantasía que es bien difícil igual de entender. Yo creo que cada persona que lo lee tiene que leerlo varias veces para entenderlo bien, hacia dónde sigue. Y en realidad
la otra intervención o propuesta que tenía era que a mí me parece que gran parte de lo que usted menciona sobre, por ejemplo, los relatos de las distintas maneras que tienen las personas de tratar sus enfermedades, con, por ejemplo, la medicina tradicional o complementaria o alternativa, como se le pueda llamar. Una vez que uno la incorpora en la atención clínica, es como hablar otro lenguaje. O sea, las descripciones que hacía de la sintomatología para una persona que viene desde la formación tan estricta de medicina, de repente es como que nos hablan en otro lenguaje, y por eso, por ejemplo, lo colocamos como entre comillas, porque no está hablando el mismo lenguaje que hablamos nosotros. Y a mí me parece que esa reflexión sobre el lenguaje en la atención clínica, bueno, es bien profunda, pero además es necesario hacerla, sobre todo cuando uno, por ejemplo, trabaja constantemente con personas que no tienen el mismo bagaje cultural, que vienen de otros orígenes, que también incorporan elementos tradicionales en el manejo de sus síntomas, que provienen, por ejemplo, de tradiciones, no sé, desde la colonia hasta saberes mapuches ancestrales, por ejemplo, que están muy instalados en Chile. Y ahí una recomendación que yo puedo hacer es un documental que se llama Los médicos voladores de África del Norte, que está disponible en internet, está gratis, está subtitulado, que es de un alemán que se llama Werner Herzog. Es un documental que en realidad no aparece mucho en su filmografía, porque a él no le gusta mucho, es como de lo primero que produjo y fue por encargo, que es para retratar la labor que hacía algo así como una Médicos Sin Fronteras, pero era como exclusivamente alemanes en África. Y en realidad el documental, bueno, al principio relata mucho, o sea, es muy solamente retratar lo que hacen, hasta que Herzog en algún momento se empieza a dar cuenta de que hay un tema ahí con el lenguaje importante. Porque, por ejemplo, a él le llama la atención que hay mucha gente que no va a controlarse o que no va a los médicos porque les da miedo subir las escaleras. O sea, tienen como unos box de atención transportables y para entrar a la consulta tienen que subir una escalera. Y a él le llama la atención, y en realidad nadie se explica cómo estas personas, que si bien pueden estar enfermas, no tienen ninguna limitación física para subir una escalera, no lo hacen. Hay un tema cultural ahí que los médicos empezaron a dar cuenta que no entendían. O, por ejemplo, les costaba mucho tratar a las personas que habían sido atacadas, por ejemplo, por animales, o que vivían otras enfermedades, porque una de las cosas que hacían en esa cultura, una de las primeras cosas que hacían cuando alguien había sufrido un accidente o tenía una enfermedad, era alimentarlo. Entonces, cuando lo alimentaban, después a esas personas las intervenían, y en las intervenciones se asfixiaban porque no estaban como en ayuna, por ejemplo. Entonces, en las cirugías se complicaban por eso, las personas morían de esa complicación, no de la enfermedad. O, por ejemplo, también una de las partes también bien interesantes es que para la prevención, por ejemplo, de algunas enfermedades, les mostraban ciertos dibujos, por ejemplo, para evitar el ataque de los mosquitos. Y en esa cultura al menos no sabían interpretar los símbolos que les colocaban en estos folletos, por ejemplo. Entonces, si era un ojo, en esa cultura en realidad no entendían que esa representación era un ojo. Y esa yo creo que es la principal reflexión del documental, más que como la parte humanitaria, y que quizás con el paso del tiempo uno lo puede interpretar como también una labor una mirada un poco colonial de la salud. Tiene un poco ese elemento, pero yo creo que lo potente es la reflexión sobre el lenguaje y las dificultades para entendernos que tenemos en la práctica clínica. Okay. Gracias. Pensando en la filmografía de la que tú que también conoces, ¿verdad? Siempre me acuerdo de una obra de Truffaut, de François Truffaut, que se llama L'Enfant Sauvage, el niño salvaje. No sé si la conocen, está rodada en blanco y negro,
y cuenta una historia real del doctor Itard, el doctor Itard que le encargaron la enseñanza de un niño que apareció en el campo y que había sido criado por animales. Parece ser que alguien se quiso deshacer del niño y el niño a cierta edad le hizo un pequeño corte en el cuello que no llegó a causarle la muerte y el niño consiguió, pues con 5 o 6 años, pues sobrevivir, ¿no? Y un grupo de cazadores franceses lo encontraron y lo llevaron a este médico, el doctor Itard, que intentó enseñarlo como a un sordomudo. Él era experto en sordomudo y él intentó, en vista de que este hombre no hablaba, no conocía el lenguaje, ¿no? Intentó explicarle todo y ese esfuerzo del propio protagonista y director, el que hace el papel del doctor Itard, es el propio Truffaut. Y la película es una verdadera delicia, delicia de tacto, de acercamiento, ¿no?, a un problema, de sorpresa y de curiosidad por parte del vulgo, de alguien que consideran en el límite entre la animalidad y la humanidad. A mí me impactó mucho cuando, siendo adolescente, la vi y después la he vuelto a ver muchas veces porque para mí es una película de referencia. Se llama L'Enfant Sauvage, el niño salvaje, de François Truffaut. Hola, me llamo Álvaro Pizarro, un placer estar escuchándolos a todos. Y bueno, ya. Lo que yo quería comentar es que una pequeña experiencia que hicimos en mi hospital, que trabajamos en un museo patrimonial que hay en el hospital. Entonces, tuvimos la idea de juntar algunos objetos con algunos textos, ¿ya? Y en eso, bueno, y ahí van las recomendaciones, porque de Anita Ernaux pusimos unos objetos de fotos antiguas del hospital y de todas las generaciones pasadas, y lo vinculamos con algunos textos de ella. Y el efecto esto lo pusimos en el casino del hospital. Entonces, el efecto de la literatura con las fotografías fue muy satisfactorio. También pusimos una balanza antigua de microscopía y de laboratorio, y de farmacia, y las vinculamos con los textos de Violeta Parra, de Chile limita el centro de la injusticia. Entonces se generaba una especie de vinculación que iba mucho más allá de la materialidad del objeto. Y finalmente pusimos unos carros de enfermería con los atuendos antiguos de las enfermeras, y pusimos el texto de una canción de Los Petinellis, un grupo chileno que se llama Hospital, la canción. Y también el mismo efecto. Entonces, de alguna manera, estas 3 recomendaciones pueden ser útiles, digamos, en la comprensión que va más allá de lo biomédico, digamos. Eso. Magnífico, Álvaro, muchísimas gracias, qué bien. Hola, muchas gracias por su presentación. Me llamo Ricardo Nuila, vengo de Houston, Texas, de los Estados Unidos, por eso me oyen el acento gringo. Pero yo entré en la medicina para ser escritor y escribo ahorita, y los últimos 20 años como doy clases de literatura y medicina, y quería solo decir algunas cosas que nos ayuda con los estudiantes, que son también fácil para cualquier estudiante para conectar. Uno es el cuento de Ernest Hemingway, Campo Nativo, creo que sí, Indian Camp, que es solo de 3 páginas, pero se trata de un doctor que lleva a su hijo al campo nativo. Eso es en Michigan en 1910,
para ver porque una mujer tiene que dar parto y no tiene anestesia y tiene que ayudarle. Entonces es como solo son 3 o 4 páginas, pero cada año que hablamos de este cuento, pasamos como 2 horas hablando con todos los estudiantes y es bien fácil para que los estudiantes lean y en ese momento puedes darle como 10 minutos para leerlo y la conversación dura como 2 horas. También los cuentos de Anton Chekhov me han influido mucho. Lo que Chekhov no escribe, aunque fue médico, no escribe mucho de la medicina, pero se ve en cómo escribe, en la forma de cómo escriben, y Rothschild's Fiddle es uno de los cuentos que me gusta mucho. También la visita de un doctor, o Doctor's Visit, y Gooseberries son los otros cuentos. Así, solo quería dar esas sugerencias. Muchísimas gracias, Ricardo. Te estábamos esperando, sabíamos que venías y bueno, había mucha expectación también por saber las cosas que escribes, a ver si nos cuentas. En el momento de tu intervención será estupendo escuchar. Aló. Prefieren cuentos breves. Esa es mi experiencia también. Yo he trabajado mucho con Middlesex también, de Jeffrey Eugenides, si bien es un mamotreto, son 600 páginas, donde nos permite ver distintas figuras de médicos y la relación con la persona, eso relacionado con el dimorfismo sexual, de género, con temas que ahora, años atrás, teníamos que trabajarlo de una cierta forma, pero ahora los estudiantes son mucho más sensibles, abiertos a esas temáticas. Otro texto que me pasó lo mismo que a Diego, que he releído, que es La muerte de Iván Illich, que sí es corto, eso sí, cortito, de Tolstoy. Y como que lo releí recientemente y como que terminé de leerlo porque es muy corto y extrañé a Iván. Dije, ¿cómo? Tenía que ser más largo este libro. O sea, la conversación se acabó. Yo necesito seguir conversando. Así que también interesante ver cómo también a lo largo de una carrera, como puede ser la de la profesión de la salud o medicina, quizá también proponer el mismo texto, ¿no?, en distintos momentos puede llevar a reflexiones diferentes. Un texto que a mí me ha perturbado mucho, que no he pero utilizado con estudiantes, es La vegetariana de Han Kong. No sé si en español el mismo título. No sé si lo leyeron y para mí fue una experiencia traumática, pero habla de sufrimiento finalmente. Plasma de una forma distinta, suave, pero un sufrimiento humano increíble. Y eso se cruza con cultura, se cruza con decisiones, se cruza con una persona que siente que no está adentro de la cultura. No sé, a mí me dio la impresión de una tremenda depresión, pero es muy, muy potente eso. Y muchas gracias por este espacio. No sé cómo andamos de tiempo. Vale, pues. Sobre lo que había comentado de Sí. Truffaut, hay un antropólogo francés que lo mencionaron en la mañana cuando hablaban de dolor, citaron a David Le Breton. Y David Le Breton tiene un texto que se llama Las pasiones ordinarias, y uno de los primeros capítulos habla de la historia de este doctor Itard y de los niños lobos. Perfecto, Está escrita ahí la historia igual. He escuchado atentamente todo lo que han comentado y ha sido un lujo, pero quería decir que el expositor de hoy día no puso su libro con mucha humildad dentro de los textos recomendados, pero después de haberme leído su ladrillo, tuve la suerte de una amiga colombiana, me lo trajo, y es un lujo. Se los recomiendo a todos, no solo porque van a gozar toda la erudición, la sabiduría y lo que hay detrás, sino cómo él liga la literatura, ¿cierto?, con la obra de García Márquez
pero con una precisión y una erudición, porque detrás de lo que él plasma en ese ladrillo literario que él dice, hay un trabajo enorme. Así que muchas gracias por eso. Bueno, gracias a ti por el cariño con que lo has leído. Es verdad que son 7 años de trabajo lo que hay aquí, pero sobre todo lo que hay es la ayuda generosísima de un montón de gente muy cercana al círculo de García Márquez, que de forma absolutamente desinteresada me han dado una información preciosa. Es más, les puedo decir algo más. Me han dado alguna información más, pero me han pedido, de esto no debes hablar. Así que hay también muchos silencios aquí dentro. Muchas gracias. Personas que resuenan con la literatura, la medicina, la química del cuerpo. Entonces me toca estar en esta jornada, por primera vez que vengo a jornadas de medicina narrativa. Y más que nada, dejarte una pregunta, porque el realismo mágico siempre fue lo que más me gustó en la vida. Desde Laura Esquivel, que quizás no sé si está tan dentro. Sí, las obras de García Márquez. Como Agua para chocolate, por ejemplo. Por supuesto, y sí. Que por lo demás las leí, estaba muy chica sí. y esta obra erótica era increíble. Entonces hay tanta humanidad en el realismo mágico y encontrar en este auditorio con personas que se dedican a la medicina, al profundo estudio del humano. Bueno, voy a la pregunta. ¿Te encantaba el realismo mágico? ¿Cómo llegaste a eso? Yo, en lo personal, bueno, soy enfermera de cuidados críticos y hoy día me dedico a la humanización y siempre he encontrado en este tipo de obras, como del realismo mágico, entre esa Amor en tiempo del cólera, por eso fue como, acá va a estar la persona que habla de García Márquez, era increíble. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que encontraste más allá de todos estos símbolos médicos dentro de la narrativa de García Márquez? Bueno, voy a hacer un poco de Sherlock Holmes. Y yo creo que por el color de tus ojos y el brillo del pelo, creo que te llamas Lilian. Sí, así es. Ah, pues sabía que no me podía equivocar. Bueno, ha sido una experiencia preciosa acercarse, sobre todo yo tenía un inconveniente grave, ¿no? Y es que soy español. Entonces había mucha gente que en Colombia me preguntaba, pero ¿cómo puede ser que un médico español se centre en este tema que tendría que ser motivo del trabajo de un médico colombiano, no de un médico español, ¿no? Y tenían toda la razón en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que cuando uno conoce Colombia de cerca se da cuenta de que el realismo mágico está en cada esquina. Es decir, Gabo no inventó absolutamente nada. Yo recuerdo haber ido a Sucre. Sucre es una localidad que está perdida en la Mojana. Forma parte del territorio imaginario de Macondo, es la orilla, digamos, húmeda, ¿no? Recuerdan que algunas de sus obras, como por ejemplo el Crónica de una muerte anunciada, pues suceden al lado de un río. Es la localidad de Sucre, donde García Márquez pasó su adolescencia. Bueno, pues allí es vivir en Sucre unos días, es sentir el realismo mágico en la calle. Es decir, por ejemplo, ir al cementerio con un local, ¿no? Con una persona de allí y encontrarse que allí está enterrada la mamá grande, la famosa, ¿no? Personaje que aparece en los funerales de la mamá grande, ¿no? Y hablarte de la muerte de Santiago Nazar, que en realidad era un estudiante de medicina italiano que vivía allí, ¿no? O por ejemplo escuchar a Jaime García Márquez, que es uno de los hermanos pequeños de Gabriel García Márquez, contarte que cuando él tenía 10 años y vivía en Sucre, pues una mañana se despertó con la noticia de que habían matado a Santiago Nazar y fue con sus amigos a la plaza a ver la sangre en la plaza. Y estaban jugando los niños por allí cuando de repente uno de ellos se encontró un dedo.
un dedo de Santiago Nassar. Lo recogieron de la arena, lo llevaron a la familia. ¿Y qué pasará? No se pierdan el siguiente capítulo que veremos esta tarde en la sesión plenaria. Muchas gracias. Pues, ¿alguna otra pregunta? Pues sí, hemos agotado el tiempo, sí. Sí, estamos pues bien. entonces, muchísimas gracias, Muchas por la gracias, participación. Yo creo que hemos aprendido todos mucho.